Muy buen día. Continuando con el tema de estructura atómica, hoy hablaremos sobre los arreglos atómicos, moleculares y iónicos. La temática la desarrollaremos en cuanto al grado de ordenación que tiene los materiales, en particular sus moléculas, átomos y iones, cómo son esos arreglos atómicos por tipo de material, cómo es en particular el ordenamiento de los materiales sólidos y el concepto de celda unitaria, red espacial y estructura cristalina. El grado de orden nos indica eso, el nivel de ordenamiento o ordenación que tiene una estructura, unos átomos dentro del espacio. Primero pueden estar sin ningún tipo de orden, o pueden estar con orden de corto alcance, es decir, solamente en la vecindad inmediata del átomo o molécula. O puede tener orden de largo alcance, más allá del átomo y la molécula, y tanto que puede verse aún a nivel macro. Y existe un término medio entre el orden de corto alcance y el orden de largo alcance, que son los cristales líquidos, que en un momento tienen orden de corto alcance, pero cuando se ven excitados por elementos o por voltaje o temperatura, adquieren un orden de largo alcance. Aquí vemos el silicio amorfo. Podemos ver los átomos de silicio totalmente desordenados, sin ningún ordenamiento geométrico espacial. Las distancias entre los átomos varían de uno al otro. Es más, aquí por ejemplo se presenta un enlace que no está completo, y eso se debe en gran medida a la presencia del hidrógeno dentro de la composición. Entonces esto es lo que se llama un silicio amorfo. El silicio cristalino es cuando este se ve excitado y adquiere una forma particular. Aquí vemos que hay un cubo. En este cubo, en cada punto, extremo, vértice, hay un átomo, y en cada cara de ese cubo hay un átomo. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay uno en esta frontal, aquí uno en la izquierda, en la parte posterior, en la parte inferior. Ya revisaremos con mucho más detalle cómo es ese ordenamiento. El cristal líquido es el que nosotros conocemos en las calculadoras, en los computadores, que cuando hay un impacto y se fractura ese contenedor que tiene el cristal líquido, vemos cómo se expande, se ve físicamente, porque está en estado líquido, y cambia su ordenamiento, su grado de ordenamiento, dependiendo de la excitación que exista, en este caso voltaje, o puede ser también temperatura. Los materiales se pueden clasificar por distintos tipos de orden. Por ejemplo, los gases monoatómicos. El argón es un gas monoatómico, es decir, en su órbita más externa tiene completos los electrones de valencia, y no reacciona con ningún otro elemento de la tabla periódica. Es decir, siempre el átomo de argón está solo e independiente. Al estar solo y al no tener esa reactividad química, se dice que es un gas noble, y el átomo se ve y se dispone en el espacio de una manera individual, no tiene ningún tipo de ordenamiento. También está el caso del plasma en luz fluorescente como ejemplo. Existen los materiales amorfos. Los materiales amorfos, los cuales sí tienen un ordenamiento, pero solamente en la vecindad. Solo hay de corto alcance. Por ejemplo, aquí tenemos agua en fase gaseosa o en estado gaseoso. El ordenamiento se debe es que en cada molécula hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y eso permanece. Sin embargo, no hay una enlace ni ningún tipo de atracción entre las moléculas, o puede haberlo, pero se debe únicamente al magnetismo creado por la disposición
de los átomos en la molécula. Un ejemplo de esto es el vapor de agua o el nitrógeno gaseoso. Un tanque de nitrógeno está marcado, como el de la imagen, como N2, es decir, siempre va a haber dos átomos de nitrógeno enlazados. Están los cristales líquidos, que pueden tener orgo de largo alcance o de pequeño alcance, como ya lo explicamos en la imagen anterior. Está el silicio amorfo y los vidrios de silicato. Y están los materiales cristalinos, en los cuales hay un ordenamiento riguroso, tanto en corto alcance como a largo alcance. Pueden ser de corto alcance o de largo alcance. Dentro de ellos están los metales y sus aleaciones, los cerámicos y los polímeros. Y dentro de ese ordenamiento de los materiales cristalinos, disculpen, está los monocristalinos y los policristalinos. Entonces, orden monoatómico, como los gases, amorfos solamente en la vecindad, de largo y de corto alcance como los cristalinos, y nuevamente los cristales líquidos en el intermedio, que depende si son excitados o no por variables como temperatura o voltaje. Los materiales sólidos, vamos en concreto a hablar de ellos. Los materiales sólidos también tienen distintas posibilidades en su ordenamiento. La primera de ellas son los materiales amorfos. Aquí vemos unos átomos de color azul y otros átomos de color rojo, y podemos ver ese ordenamiento, pues que no lo es absolutamente aleatorio a su disposición, y es posible y viable verlo a nivel macro, como en esta imagen. Así es la disposición de la mayoría de los minerales. Los monocristalinos mantienen una rigurosidad tanto de largo como de corto alcance. Hay una sola estructura cristalina. Aquí se aprecia que, a pesar de ser distintos átomos, distintos elementos, en este caso unos representados en azul y otros en rojo, hay una rigurosidad en la disposición geométrica de sus átomos. Están todos dispuestos dentro de un cubo, y cada una de estas unidades es repetitiva y se logra ese ordenamiento. En este caso no hay una formación de granos, dado el concepto de granos que se deben al proceso de solidificación, ya sea en metales o en otro tipo de materiales. Y aquí se aprecia a nivel macro cómo sería el ordenamiento. Esto es un cristal de pirita que hay desde algunos milímetros hasta algunos centímetros. Es apreciable a nivel macro. Y están los policristalinos, que tienen ordenamiento. Por ejemplo, aquí hay una disposición casi vertical de los átomos, aquí hay una disposición horizontal, aquí hay una disposición un poco más oblicua, una disposición vertical, y aquí una disposición oblicua en otro sentido. Los policristalinos tienen dos posibilidades. Esta que está descrita aquí, en la cual es el mismo tipo de estructura pero con distinta orientación o distinta dirección, eso espacialmente. O está también cuando se pueden presentar distintos tipos de estructura. Podemos tener estructura como esta, como la de un cubo, pero también puede ser una estructura, como la veremos más adelante, de tipo hexagonal, o algún tipo de paralelepípedo. Ya revisaremos más adelante ese tipo de distribuciones. Aquí está representado la granulometría debida al proceso de solidificación. También se presentan combinaciones. Esto es un material cristalino, monocristalino con amorfo, y es el mismo tipo de material. Mientras que aquí tenemos tanto monocristalinos como policristalinos. El concepto de celda unitaria, red espacial y estructura cristalina nos hace comprender mucho mejor este ordenamiento. Aquí vemos una red bidimensional. Está compuesta por átomos dispuestos más o menos en los vértices de unos rectángulos.
es una disposición regular en 2 dimensiones, solamente para representarlo, porque esto en realidad es tridimensional. La intención es buscar un tipo de módulo que con su repetición obtengamos la totalidad de esa red. Por ejemplo, ese módulo que está aquí, si este módulo lo replicamos horizontal y verticalmente, podemos llegar a obtener esta red o estructura en general obtenida a partir de ese módulo, que sería un cuadrado con un átomo en el centro. Si colocamos otro aquí consecutivamente a su derecha y otro e igualmente en sentido vertical, obtenemos toda la red bidimensionalmente. También puede ser este tipo de figura. Esta figura es un romboide. Ese romboide, si colocamos otro romboide adyacente a su izquierda, a su derecha, hacia arriba o hacia abajo, también obtenemos la misma red bidimensionalmente. Puede ser también ese otro tipo de romboide, a manera de ejemplo, o puede ser este tipo de rectángulo. Para facilitar los cálculos, porque vamos a hacer cálculos con este tipo de figuras, se toma siempre el más sencillo. En nuestro caso va a ser nuestro módulo unitario, que repetido en este caso en 2 dimensiones, en general tridimensionalmente, obtendremos la red o la estructura cristalina. Esta sería la disposición de esos módulos, o de estas celdillas se llaman, para obtener en este caso bidimensionalmente nuestra red. Esto pues sucede volumétricamente. Los materiales son volumétricos, cualquier metal, polímero, etcétera, tiene un volumen. Esa disposición, para nuestro caso, esto sería nuestra celda unitaria, nuestra mínima unidad de repetición, y la podremos replicar vertical o en 2 dimensiones, vertical y horizontal, o tridimensionalmente. Aquí vemos una estructura cristalina tridimensional que está hecha por varios cubos. En la práctica, lo que tendremos en este caso es una representación en ejes X, Y y Z ortogonales. La disposición de los átomos es una disposición tridimensional. Asumiendo que estas distancias son iguales, podríamos hablar de que es una red que está conformada por varios cubos. En cada cubo de ellos hay un vértice, cada cubo tiene 8 vértices, obviamente, pero en cada vértice hay un átomo, que es lo que se llaman posiciones atómicas. Esta representación tridimensional ya es una estructura cristalina. Y nuestra celda unitaria sería ese cubo que está sombreado, que al hacer la repetición tridimensional obtendremos nuestra estructura cristalina. Esta imagen es una imagen de un telescopio electrónico configurado para que los átomos sean representados como puntos, y ahí se puede ver esa disposición que tiene. Tiene una rigurosidad geométrica, ángulos, ubicación, distancias, absolutamente regular. Este es un ejemplo de una estructura cristalina real, tridimensional. Bueno, con esto concluimos la introducción a este tema de arreglos atómicos y iónicos. Muchas gracias.